Hola, ahora estamos con María Laura Roche, Malú. Así se dice. Sí, claro, amigos, colegas, Malú. Bueno, ya. En todo caso, Malú. Ya todos vamos a ser amigos de María Laura. Bueno, María Laura tiene un tema bastante amplio, que es todo el proceso, no llamarlo así, el ecosistema para la protección de datos. Creo que me tienes que explicar bien de qué se trata esto, porque creo que el tema es demasiado amplio. Cuéntame en qué consiste todo este tema de la protección de datos aplicada a la gestión de talento humano. Bueno, partamos, como bien dices, lo conversamos un poco antes. El tema de protección de datos realmente no es algo nuevo. Para nosotros como Ecuador ya tenemos una ley de protección de datos que está enfocada en materia de datos personales. Pero remontémonos, ¿cuál es ese fundamento? Esto nace de una premisa, de un fundamento. Vámonos ahí. ¿Por qué proteger los datos? Básicamente, ¿qué es esto? Porque al yo no proteger tu información, yo estoy coartando tus libertades y derechos. Estoy atentando a ti como persona, estoy atentando a tus libertades. ¿Y qué es eso? Derechos humanos. Cuando esto surgió a nivel mundial, no estamos hablando de ayer, estamos hablando de hace 30 años atrás. Y llevar a cabo, ¿dónde crees que surgió? Surgió pues en derechos humanos a nivel mundial, es un consenso que ha tomado muchas décadas, donde surgió inicialmente las buenas, porque ahora ya serían buenas prácticas en Europa. Ellos les tomó 20 años llegar a donde están ahora. 20 años en mejorar y aún siguen mejorando porque esto es una evolución. Entonces, Ecuador y todo lo que es la región de Latinoamérica, en este caso, entró ya a estos acuerdos mundiales porque conozcamos los acuerdos y este tema de derechos humanos, el tema como el comercio, el tema de la seguridad mundial, todo va atado a un acuerdo. O sea, finalmente el planeta es el mismo, así como el medio ambiente. Claro. Toda nuestra región entró en el año 90 y firmaron todos estos tratados internacionales que son supranacionales. Entonces, están sobre nuestra legislación, en muchos casos. No es que nuestra legislación no está aquí, es que son acuerdos. ¿Por qué? Y porque finalmente el mundo, yo tengo una frase que es de Milton Friedman, cuando el mundo se globalizó y hace tanto tiempo, cuando hicimos tanto intercambio, yo digo más atrás, cuando el mundo ya comenzamos a navegar no en la red, más allá, hubo ese intercambio. El mundo se volvió plano, la economía mundial es plana. Y el libro de Milton Friedman es un economista famoso, trabaja allá para la ONU, maneja el tema económico mundial, es todo súper mayor. Pero él tiene un libro que se llama La Tierra es plana. Ya no hay frontera, ya no hay nada, esto no es que estamos separados. Entonces los países, visualizando esta situación, ¿qué es lo que llevamos? A converger regulaciones similares. ¿Por qué? Porque aquí hay un principio, como hacemos en las empresas, son las certificaciones mundiales, son las buenas prácticas, son lo que decimos la autorregulación, en muchos aspectos, y míralo en todo tipo de industrias. No pensemos solo en protección de datos personales, en todo. Tenemos que ser equiparables. ¿Por qué? Porque si hablamos de comercio, hablamos de intercambios, hablamos de que ya no hay fronteras por la globalización, por el Internet, tenemos que tratar de mejorar, estar en los mismos niveles. Porque si queremos ser competitivos, si queremos entrar a los mercados, tenemos que estar hablando iguales idiomas. Y no me refiero al idioma de la lengua, claro, sino estar en con las mismas reglas del juego. Entonces, cuando yo acerco y comienzo a analizar todo eso, Ecuador se une a esta iniciativa por un tema mundial que va dentro de las reglas del comercio. Porque si yo intercambio también información. Y la información es muy vasta. Solo imaginemos por un momento, no solo personal, la información de tu empresa. ¿Información de tu empresa qué es? Piensa que se te vaya la información. ¿Qué puedes perder? La información es el oro, es el nuevo, es más que el petróleo ahora. Por supuesto. Es más que el oro físico. La información, la gente dice, información es poder, más allá que el poder. Es mi know-how como empresa, es mi reputación, es la forma de ser yo. Entonces, yo estoy intercambiando eso. Y si tú eres un país que no guardas todo un sinnúmero de políticas para hacer defender mis derechos como empresa, peor como persona, ¿yo cómo voy a negociar contigo?
si ahora con este mundo, esa convergencia de data, información, hablemos de nuestras redes. Tú pones información, lo que se te ocurra en WhatsApp, en Facebook, en redes, en todos. Cada vez que entramos, nuestra información va a la nube. Toda nuestra información, cada vez que hacemos una factura electrónica, traspasa y queda en la nube, queda en el que nos generó la factura electrónica. Todo el mundo. Entonces nuestra información está por ahí, divagando. Información nuestra, de la empresa, imagina la información médica. ¿Qué está exponiendo al negocio? Está exponiendo a las personas a coartar sus derechos y libertades. Y claro, la ley, si nos puntualizamos ya a las leyes de protección de datos a nivel mundial, estamos hablando, sí, protección de datos personales. Es por ubicarse en que yo como persona, obviamente, me estaría cortando ¿a qué? A que quizás me quede sin un contrato, son mis derechos básicos, me excluyan, me excluyan de contratos como personas de la sociedad, no me traten, me extorsionen, hasta me atenten a mi vida. Hay muchas exposiciones que pueden darse. Imagínate una empresa, vamos a los otros tipos de datos. Una empresa no puedes quebrar, puede pararse un negocio porque se le fueron los datos. Por eso aquí en esto es tan amplio lo que hay que hacer. Mira, Ecuador retomó desde el año 90 hasta el año 2021 concretar eso. Gracias a que se llevó realmente una buena iniciativa a la Asamblea, se llegó a concretar y nuestra ley es muy buena. Es muy buena, se equipara a las leyes. Es que tenía que ser así, porque después del año 90 vino otro acuerdo a nivel regional que otra vez los obligaron a decir, tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, del 2000 acá les dijeron, bueno, ahora nuevamente tienen que firmar. Entonces, todos comenzaron a hacer proyectos y tú verás, nuestra ley es prácticamente lo mismo que Europa, lo mismo que México, lo mismo que Colombia. Pero bueno. O sea, es que tiene que ser así. Claro. Si no, ¿por qué? Pasas a una lista, como también sucede en otro tipo de listas y otras industrias, por ejemplo, industrias alimenticias, industrias en las certificaciones, en industria médica. Si tu país no tiene lo mínimo igual que yo no puedo negociar contigo. Claro. Entonces, estas listas están, por ejemplo, en la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Entonces, ¿qué sucede si tú, como país, no tienes legislación en protección de datos? No tienes eso, o no estás calificado porque tú, aparte de tenerla, no es solo tener las cosas, es hacerlas cumplir. Y que realmente todos los actores de esa sociedad las hagan cumplir. Porque no es solo dejarlas, sino que haya todos los entes reguladores, que las empresas todos las tengan que implementar. ¿Qué sucede? Puedes caer como las famosas estas listas amarillas, estas cosas que te tira, por ejemplo, la Unión Europea cuando no cumples con un tratado, con las regulaciones, y que después están los sectores corriendo por las listas. Bueno, los países caen también en estas listas, donde te dice, Unión Europea tiene unas listas con este y este no son países que puedes negociar. ¿Por qué? Porque no tienen protección de datos. Entonces, si tú lo haces, acá la empresa tiene ya una situación de que la sancionan. Claro. Y de por sí no puedes. O sea, tu legislación no te lo permite. Ya dije el preámbulo para que veas la situación. Eso es todo finalmente, como para entender eso y ya ponerlo ahí en práctica. Si yo soy un líder de talento humano, ¿qué debería hacer? Mira, ahí está, y justamente es lo que voy a hablar ahora en la charla. En estos proyectos ya de implementar. Hagamos algo. Lo que vas a hablar en tu charla, literal, 30 segundos. 30 segundos. Ajá. Recursos humanos es el eje central de la implementación en una empresa. Mucha gente, te digo, piensa que es sistemas o que es legal. No. Necesitas tenerlo de inicio a fin y que asuma. Y no es porque sea el delegado de protección de datos, es el que todo el mundo anda corriendo ahora. Es porque recursos humanos, el principal dato que tienes, si hablas de protección de datos, es tu empleado, tu trabajador. Claro. Después hablamos de clientes. Después preocúpate del proveedor. Pero lo básico es el empleado. Yo al empleado le manejo datos totalmente sensibles, le manejo las evaluaciones, le manejo desde que el día que lo contraté, desde que incluso gente que no le he contratado. Datos personales. Y pueden decirme, hay algo que pueden decirme, que mucha información es pública. No, eso es otro tema. Pero mientras yo tenga tu información, aunque sea pública una parte, el resto es privado. A mí se me llega a escapar esa información. Incluso, piénsenla, muchas personas dicen, escapar es porque no tengo un buen sistema de seguridad tecnológica y se me escapa. Y sí, le digo, pero hay 3 formas que se te escape una información. O se te va, solo tres formas.
o se te va porque tienes un tema de ataque de ciberseguridad, o sea, tienes un ciberdelincuente, o tienes una negligencia, no usaste bien los sistemas y se te fue, error, aplastaste mal, se te dañó, se te quemó un equipo porque no supiste usar. Y la tercera, que es lamentable, pero son los mismos empleados, el mismo que se le llama insider, que se te llevó la información. Claro. Y se te llevó la del empleado, del otro. ¿Y qué sucede? O sea, es un tema fuerte. Entonces, ahí está recursos humanos. Entonces, es cualquier información. Y imagínense algo tan simple, que el hecho de estar en las oficinas y no tener una cultura de protección, de cuidar, de tenerla aquí adentro. Porque la gente se preocupa, vamos a proteger el dato de aquí, de la empresa, de lo que tenemos del recurso humano. No, la cultura hay que llevársela más allá, que comience esa sensibilización de casa. ¿Por qué? Porque la persona puede saber que trabaja en recursos humanos, todos los asistentes o de otro departamento, le llega una información. ¿Qué puede pasar? Eso típica de comentar, oye, ¿sabías que le vi eso en el currículo? Obviamente que lo toman como que fuera una broma. Comentarle a un compañero algo. ¿Sabes el daño que puede ocasionar eso? El daño reputacional que le ocasiona a esa persona si alguien se llega a enterar afuera. O sea, a veces creemos que es el comentario, la broma. Mira, te pongo un caso gravísimo que pasó aquí, claro, cuando salieron los videos de esta, aquí, Sí, ya lo sabemos. Ya. todos lo sabemos. Eso era una violación terrible de derechos humanos, porque el tema de videovigilancia es algo que con los empleados, o en este caso fue clientes, es algo que lleva un capítulo completo en recursos, en protección de datos. La persona que maneja videovigilancia y con el cargo para videovigilancia, y que incluso si tú no tienes peor con otra empresa contratada, recursos humanos tiene que tener custodio de eso, y solo se puede tener hasta 3 meses el video, y no puede haber, tiene que haber un sigilo total. El momento que tú lo haces, o sea, atentaste más allá que un reclamo, atentaste contra el derecho de esa persona, su intimidad, todo. Imagínate que tú no inculques como recursos humanos eso en tu empresa. Claro. Comienza, Comienza, sensibiliza desde el hecho en que desde su casa cuide lo más valioso, es decir, el empleado cuida lo más valioso, tu información. Y cuando él aprende que tú sensibilizas eso, cuidará lo que es de la empresa. Así es. Así es. Ok, muchas gracias, María Laura. Bueno, es todo un tema muy amplio, así que esperemos escucharla más tardecito. Ok, gracias. Muchas gracias.